Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Los Ariegues de Piña, el nuevo podcast que va a salir a partir de ahora por Radio Atirla, la 96.1. Me presento, soy Leandro Trimarco, soy profe de Historia y me acompaña Ariel Martínez. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo le va, señor Trimarco? Un nuevo emprendimiento Radio Atirla, esta vez dedicado a la historia. ¿Seguimos insistiendo en esto que nos sale tan mal pero que nos gusta tanto? Y sí, por supuesto. Lo que vamos a arrancar ahora con Radio Atirla es un nuevo emprendimiento de podcast, se llama, es un formato al cual no estamos acostumbrados, pero le vamos a dar para adelante, vamos a darle con todo, para ver si podemos incursionar un poco en esta forma de media extraña de columna radial por internet que se está popularizando ahora. Usted sabe que para mí hablar de podcast es absolutamente extraño, a duras penas sé prender la radio, así que también es todo un desafío. Y mira, nosotros vamos a salir por la aplicación de Radio Atirra, o sea, van a poder elegir el programa desde ahí, o lo van a poder buscar en redes sociales calculo que en YouTube también va a empezar a figurar. Para mí, de por sí, la palabra podcast ya encierra algo cheto. Podcast, ¿qué es eso? Para mí es una columna radial recortada y después tematizada y llevada donde vos quieras. Pero bueno, le vamos a decir podcast porque son estos tiempos modernos. ¿De qué va a tratar Los Ariegues de Piña? ¿De qué vamos a arrancar con Los Ariegues de Piña? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en esta casi hora de programa? Yo calculo que sí. Si nos va bien, aproximadamente una hora de programa. El podcast va a estar específicamente dedicado a temáticas de historia. Vamos a hablar de varias efemérides a lo largo de los programas y vamos a tratar de profundizar específicamente cuáles fueron, digamos, estas efemérides, de qué vamos a hablar bien, una pequeña introducción y después ir directamente a un análisis histórico, pero también un análisis político de esta situación. Tratar de hacer presente todas estas situaciones históricas que generalmente las tenemos medias escondidas en el pasado, medias así como en villiquen, en figuritas, en ideas bastante simplificadas, para poder hacerlas relevantes para nuestro presente. ¿Por qué hablar de historia, señor Trimarco, en este presente en que todo nos apunta de los medios de comunicación, nos quieren hacer vivir como un presente eterno, sin origen, sin futuro también? Usted se acuerda también que uno de los ministros del gobierno macrista nos había dicho que los chicos se tienen que empezar a formar en la incertidumbre. ¿No? ¿Por qué volver a la historia en este momento de presente perpetuo? Lo que pasa que quizás como sociedad lo que nos viene pasando hace rato, nos pasa desde siempre en realidad, en toda Latinoamérica, es que los latinoamericanos no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos quiénes somos, no sabemos quiénes fueron nuestros antepasados, qué luchas tuvieron, por qué problemas pasaron, qué tipo de debates políticos se dieron en el pasado, y como no nos conocemos, es fácil también poder dirigir esa atención, poder dirigir, digamos, ese pensamiento de la gente en un presente, como vos decís, perpetuo. Porque si mirás, por ejemplo, hacia el pasado, vas a ver que, no sé, te doy un ejemplo concreto. Cuando este ministro decía vivir en la incertidumbre, si vos mirás al pasado inmediato de esa fuerza política, vas a ver que eran los mismos que causaron el estallido del 2001. ¿Me entendés? Si vos pudieras ver, sentarte a analizar, a pensar ese tipo de cosas, aunque sea con un poco de detenimiento, tendrías, no te digo que quizás cambies tu opinión, pero sí podrías tener una visión más crítica de lo que estás haciendo. Se repiten hasta los apellidos, ¿no? Los Peña, los Martínez de Hoz, los Grondona. Encima, más hacia atrás vas y se siguen repitiendo. Y se siguen repitiendo, inclusive los podemos encontrar hasta en el primer hecho que vamos a analizar en este primer podcast. Corríjame si lo digo mal, el podcast, el primero, que va a estar tratado sobre la Revolución de Mayo. Ya en ese momento aparecen los apellidos que después van a intervenir negativamente para los sectores populares en la historia argentina. Uno de ellos, Martínez de Hoz. Por ejemplo, el eterno Martínez de Hoz, el abuelo, el tatarabuelo, el nieto, el hijo, y después el último que, bueno, fue el tristemente célebre ministro de Economía de la dictadura. Pero tenemos otro montón de apellidos ahí, digamos, como escondidos en lo que es la historia y el discurso político argentino, que son gente que movió los hilos de la política argentina, influyó, como vos decís en muchos casos, muy negativamente en contra del pueblo, pero que no los reconocemos como apellidos notables o no nos vienen a la cabeza inmediatamente. Por ejemplo, los apellidos de varios estancieros. Uno, por ejemplo, es Anchorena. Anchorena, que va a marcar a fuego el modelo económico argentino con su presión sobre el puerto,
Para muchos es un apellido desconocido, de una figurita, de Villiquen, pero están ahí, están presentes a lo largo de toda la historia argentina, nunca se van a ir. A lo sumo mudarán de apellido o se casarán con extranjeros y le agregarán un segundo apellido para tener más estirpe, pero van a estar presentes a lo largo de todo el recorrido que vamos a hacer. Y paradójicamente, el conflicto que comienza, que se remonta, mejor dicho, hasta aquellas épocas y antes todavía si hablamos, es un conflicto que todavía sigue atravesando los problemas económicos, políticos y sociales de la actualidad de nuestro país. Y no solo de nuestro país, sino también del continente, que tiene que ver con el manejo del puerto, ¿no? Que entra, que sale, por qué la preeminencia de la ciudad de Buenos Aires en comparación al resto de lo que después se va a constituir como país, las luchas que se van dando, qué sectores se imponen, qué sectores quedan relegados. Todo eso, si nosotros lo analizamos, y lo vamos a hacer de la mano también de un conocido, ahora vamos a decir con quién estuvimos chumeando como debut, cómo todos estos conflictos que comienzan a desplegarse y a desarrollarse en el tiempo ya están contenidos con las disputas que hay en lo que va a ser la Revolución de Mayo, ¿no? Como hay sectores que están contenidos en el saavedrismo, en el morenismo, los otros sectores que andan pululando, que están en el centro centrista, ¿no? Y una noción que hoy nos suena tan particular, tan y tan complicada, cercana también, pero sí, y tan compleja, como todo eso ya está contenido en ese momento y cómo después empieza a desplegarse históricamente y nos lleva en un triste derrotero, también con muchos aciertos, con algunos aciertos, algunas de esas corrientes nos dejarán ver que hay un poco de oxígeno y que hay también una posibilidad de transformación para los sectores populares de nuestro país. Hablemos de la Revolución de Mayo. En la escuela siempre me decían que la revolución era ese día en el que todos los próceres se pusieron de acuerdo, de la nada se sentaron y discutieron muy civilizadamente que a partir de ahora querían ser libres, que querían independizarse de la madre patria España y formar un país grandioso y bello. Y era básicamente un chamullo enorme. El 25 de mayo de 1810 se pudrió todo. Se pudrieron un montón de situaciones que se venían desarrollando desde antes y que en ese día dijeron, bueno, no da para más. Bueno, lo primero que se pudrió ese día fue el monopolio comercial español. España era un país colonizador, digamos, de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, que básicamente conquistó la mayor parte del continente americano y que tenían una relación de monopolio comercial con sus colonias, es decir, sus colonias, México, Argentina, Chile, todos los territorios que controlaba España, lo único que podían hacer era comerciar directamente con la metrópoli en condiciones desventajosas, por lo menos para ellos. Ese monopolio español se venía cayendo a pedazos porque todos los competidores europeos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, pero fundamentalmente los piratas, los amigos piratas, contrabandeaban en América Latina y básicamente estaban socavando la economía española, quedándose con toda la ganancia que provenía de esas colonias. ¿Qué pasaba en América Latina y cómo afectó esto al 25 de mayo? Bueno, había un sector importante de los patricios en todos los puertos, no solamente en el Buenos Aires, que decía, basta del monopolio español, queremos comerciar con cualquier otra potencia. Es decir, queremos poder venderle a todo el mundo al precio que nosotros queramos. En principio era una guerra comercial, sacarse de encima el peso de España. Sí, además hay que poner por ahí también en contexto todo esto. Estamos hablando de momentos donde el sistema que empieza a imponerse mundialmente, económicamente, como forma de dominación y de vida, es el capitalismo. Exactamente. España ya venía desde que ellos invaden América, venían teniendo una extracción de recursos, oro y plata principalmente de América, en la cual todo eso viajaba para Europa y era metálico, era guita que se inyectaba con muy poca inversión, que se inyectaba en Europa. ¿Qué pasa? En otros países como Inglaterra principalmente, como vos bien lo estabas diciendo, empiezan a tomar y empiezan a predominar las burguesías que empiezan a llevar adelante un desarrollo industrial. Exactamente. O sea, esas burguesías en ese momento son sectores revolucionarios porque se están enfrentando
a lo que era la corona, a lo que era el feudalismo ya en Europa. Acá no hubo feudalismo en América, y eso es todo un debate en el que no nos vamos a meter ahora. Pero empiezan a luchar estas burguesías contra estos feudalismos. ¿Qué va a ser la Revolución de Mayo? Es, según el gran historiador también Norberto Galasso, va a ser la reacción en la colonia contra esa feudalidad, contra ese feudalismo, contra ese rey. Bueno, el mismo movimiento que empieza a darse en Europa se va a empezar a reproducir acá en América Latina. Por eso comienzan a desarrollarse las juntas. Claro. Las juntas de gobierno empiezan en España y luego se trasladan acá como una extensión de ese movimiento, de ese levantamiento, de esos sectores que empiezan a levantarse contra el gobierno monárquico. Por eso encontramos un San Martín que va a luchar en España, levantándose contra la monarquía, y que después va a venir a América Latina no a hacer otra cosa, sino a continuar la misma lucha. En ese sentido también hay que agregar otras dos cuestiones, por ejemplo, que es que la decadencia del Imperio Español, la incapacidad que tiene por todos los problemas internos que va desarrollando para defender sus propias colonias, sus propios territorios, hace que de alguna forma el Imperio Español tercerice, mande, digamos, delegue la función de defensa en las colonias, y empiezan a surgir lo que después va a ser, digamos, el talón de Aquiles del Imperio Español, que son las primeras milicias patriotas en toda América. En el caso del puerto de Buenos Aires, esto comienza con un hecho brutal que son las invasiones inglesas. 1800, corrígeme si me equivoco, era 1806, 1807. Exactamente. El virrey Cisneros no tiene un solo hombre, no tiene un solo fusil para defender el puerto. No tiene nada, básicamente. Está ahí contra los barcos y dice, bueno, es él solo contra eso, y al final decide irse, esencialmente. Y hay sectores que no están muy interesados tampoco en defenderlo. Porque hay sectores que están muy cómodos con que los ingleses tomen el control de Buenos Aires, porque de hecho están bastante interesados en comercializar con estos sectores. Hay sectores de esa burguesía que no se puede llamar como tal burguesía al estilo inglés, pero sobre todo porque están ligados más al comercio acá, claro, en lo que después va a ser Argentina. Pero hay sectores que no ven para nada con desgano que dominen los ingleses. Que esos sectores después van a tener su línea con Rivadavia y con otros personajes que van a empezar a aparecer más adelante, que les daba lo mismo comercializar con España que comercializar con Inglaterra. O sea, digamos, su idea central era, mientras no toques mi renta, que gobierne el que quiera. Es así, básicamente. Otros sectores no, y ellos van a ser los que van a pujar más, que luego se va a transformar en la línea morenista, en claro, la línea de Castelli, en la línea de Monteagudo, de los sectores más pujantes de esa, llamémosla de alguna manera, burguesía, que va a estar a su vez sustentada en toda una necesidad de democratización de ciertos sectores sociales, que le podemos llamar pueblo. Podemos decirle pueblo, después podemos ajustar la definición, pero en principio sí, le podemos decir que sí. También pasa que cuando se analiza la historia se suele mirar desde Villiquen y desde una visión un poco conservadora, que considera que las revoluciones ocurren pura y exclusivamente por la voluntad de las oligarquías. Pero hay un montón de cosas en medio y un montón de actores en medio que, aunque no dejan registro de su pensamiento o de lo que van haciendo, no tienen un diario como Moreno o como Saavedra, están ahí presentes. Iba a agregar una última cosa al respecto de todos estos quilombos que se juntan el 25 de mayo y que de alguna forma detonan la revolución. Vos hablaste de que hay una revolución burguesa en Europa. Hay una burguesía que lucha contra los sectores conservadores de la nobleza feudal. Esa lucha, una de las formas que toma, por ejemplo, es la lucha de lo que va a ser después la Revolución Francesa, específicamente con Napoleón, para imponer estas nuevas ideas del iluminismo, la idea, digamos, de la democratización hasta cierto punto del poder, de los derechos de la burguesía, de toda esta nueva sociedad burguesa que se trata de instalar, y que va a detonar en el Imperio Napoleónico, que es justamente Napo, bueno, no directamente él, sino uno de sus, no me acuerdo si era el cuñado o el hermano o quién, que terminan invadiendo España, y eso lleva a que el Imperio Español quede acéfalo. El sobrino, ahí está. Algún familiar era, ¿viste? Nepotismo seguro que había, pero bueno. Es Luis Bonaparte. Luis Bonaparte, ese.
ese que quiere pasar a Portugal y básicamente termina siendo el meme de Godoy. Ese sí. ¿De verdad pensaste, Godoy, que iba a pasar solamente hasta Portugal sin invadir España? Piensa, Godoy, piensa. Así fue, básicamente. Eso hace que el imperio quede acéfalo y que básicamente se aceleren los procesos de la revolución que ya se venían dando. Ya había milicias, ya había un interés por romper el monopolio comercial, ya había una cierta, digamos, tendencia hacia las ideas de la iluminación que proponía la Revolución Francesa, con sus matices, ¿no? Teníamos los más conservadores y teníamos gente más radical como Moreno, por ejemplo. Claro, y el quilombito que estaba teniendo, por llamarlo de una manera, España, es que sus competidores estaban ganando mucho terreno en el desarrollo industrial, lo que le dio preeminencia también en el desarrollo comercial. España, al contrario, estaba basado y acostumbrado a reproducir su forma de dominación y su forma de subsistencia en el intercambio comercial, sobre todo dependiendo de lo que extraía de la colonia. Lo que empieza a pasar es que Inglaterra, no solo desde el comercio, no solo desde la circulación de mercancía, sino también a partir de la piratería, porque que se le diga pirata a los ingleses no es la casual. Una de las maneras de acumulación que tuvo, o de hacerse, de concentrar dinero que tuvo Inglaterra, fue también a través de la piratería, que no eran sectores marginales de la economía inglesa, sino que eran sectores centrales de la economía inglesa. No solo le arrebataba ese circulante a España con las mercaderías que producía, sino también con la piratería. Eso hace que España tenga que, en determinado momento, recrudecer el control sobre las colonias, sobre el intercambio, porque se le estaba yendo guita por todos lados. Se le afanaban los ingleses desde el comercio, que le sacaban ese circulante a través de la circulación de sus mercancías, y se lo pirateaban. Es lo que en la secundaria te decían que eran las reformas borbónicas. Exactamente. Es esa sintonía fina para que deje de salir guita por todos lados. Se perdía en los cargos, se perdía plata en el mantenimiento de los ejércitos, se perdía en el comercio mal estructurado que tenía España, que era deficitario. El problema es que España pensaba en términos mercantiles, mientras que Inglaterra ya estaba pensando en economía de mercado, o por lo menos en una incipiente forma de economía de mercado. Ya le estaba comiendo el terreno en todo sentido. Después, bueno, no casualmente, la próxima potencia mundial va a ser justamente Inglaterra, con su monopolio comercial y con su dominio comercial en prácticamente todas las zonas del globo. Esas reformas son las que empiezan de a poco a cultivar no solo un clima de levantamiento, porque no solo tiene que ver con el comercio, sino que también, como bien lo mencionaste, tenemos que poner en contexto que en Francia, en 1789, sucede la Revolución Francesa. Exactamente. Que no solo tiene fines económicos, que sí los tiene, pero en la conciencia de ese momento, para algunos sectores, por supuesto, está más ligada a la libertad de comercio, a la libertad de poder romper las trabas que el feudalismo ponía para que una mercancía circule de un espacio a otro. Tenía que pagar derechos de aduana, lo que va encareciendo el producto. Bueno, hay sectores que están muy... que necesitan mucho que esas trabas dejen de existir, pero para muchos sectores populares significa también la disputa contra el esclavismo, significa también ganar mejores condiciones de existencia. Por eso se va a dar una interna en la Revolución Francesa con distintas tendencias, de las cuales la que se va a imponer es por ahí la más conservadora, que va a ser la figura de Napoleón Bonaparte, pero también están esas figuras que después van a ser, y la menciono acá porque van a tener mucho que ver con lo que es el desarrollo local de la revolución. Hay sectores más conocidos y ligados con el jacobinismo, claro, que van a implicar una lucha que va mucho más allá de meros derechos mercantiles. Van a estar hablando de la libertad humana, de una libertad profunda. Se trata de la dignidad también, de la dignidad humana, en ese sentido, de poder decirle al señor feudal que te arrenda la tierra, que te tiene trabajando de sol a sol, decía, vos no tenés derecho a hacer esto. Nosotros somos iguales ante la ley. No hay que olvidarse que estamos en el momento de la decadencia final de lo que va a ser el sistema feudal europeo y el peso que eso tiene también en América. Es como que de alguna forma
el lema de la revolución, igualdad, fraternidad, etcétera, pesa mucho en esas conciencias, aunque no quede asentado o no quede en palabras de un obrero. Fundamentalmente porque la mayor parte de los trabajadores rurales o los trabajadores en general no estaba alfabetizado. Exactamente. Y sin embargo, hay sectores de esa burguesía comercial, sobre todo de sus hijos, que van a empezar a formarse. Si bien nacían acá en América, en distintas partes de América, porque ahí no se hablaba en ese momento de Argentina, era toda una gran colonia. Después se va a crear el Virreinato del Río de la Plata, que iba desde muy al sur hasta muy al norte de lo que hoy es América Latina, y distintos hijos de esos comerciantes, ya más ligados al territorio, envían a estudiar a Europa a sus hijos, que son formados, estudian en todo ese clima, en toda esa efervescencia popular, y muchos se forman en lo que va a ser conocido como ese jacobinismo, más basado en las ideas de Rousseau, que Rousseau era uno de esos personajes que, si bien representan a la burguesía, cuando uno empieza a desarmar sus pensamientos, se da cuenta que sus ansias democráticas y las consecuencias de su pensamiento van un poquito más allá de ese capitalismo que empezaba a nacer. Bueno, todos esos personajes empiezan a formarse en esa escuela, como Moreno, como Belgrano, como Castelli, como Monteagudo, y todos esos señores y señoras también que no son conocidas, pero había personajes, había muchas mujeres también en minoría, porque desgraciadamente también era una sociedad muchísimo más machista que la de ahora. No me vayas a creer. Pero sí, cabeza a cabeza. Están ahí. Están ahí. Pero bueno, toda esa escuela jacobinista va a venir para acá y va a tener mucho que ver en lo que es el desarrollo revolucionario local. Y va a generar quizás la polémica central de lo que van a ser el principio de la lucha revolucionaria con el 25 de mayo, y va a marcar todo el proceso posterior, esta lucha entre los revolucionarios conservadores y los revolucionarios más revolucionarios, los que buscan, unos por un lado, la independencia en términos económicos y un conservadurismo político, y los que buscan la independencia en términos políticos, pero además buscan lo que son un principio de derechos sociales. Por ejemplo, si nosotros vamos a los escritos de Moreno en ese momento, por ejemplo, lo que vemos también, aparte, digamos, de poder comerciar con quien nosotros queramos y tener derechos sobre el puerto, es también, por ejemplo, los ciertos derechos de los trabajadores, el acceso a la educación, la no violencia contra las mujeres también. Es decir, se está pensando en un modelo de país, por un lado, que es por y para lo que es la oligarquía, para los patricios, para el sector comercial de lo que era el territorio de Buenos Aires en ese momento, y se está pensando también en un país que sea más integral, más inclusivo, que incluya o que por lo menos facilite los derechos que no daba la corona española a todos sus súbditos hasta ese momento. Igual yo ahí en algo, no sé si no coincido, pero sí no sé si a esa oligarquía, a unos sectores de esa oligarquía ligada al comercio exterior le convenía tanto, porque en realidad lo que Moreno plantea es que las ganancias que se obtengan o ese dirigir el comercio y las ventas hacia afuera, el Estado tenía que tener un control, o sea, le estaba disputando la propiedad también a estos sectores que en realidad tenían las tierras y exportaban y estaban ocupados en hacer negocio para afuera, y la necesidad de controlar todos esos recursos era precisamente para volcar en esto que decías vos, sí, en educación, en empezar a hacer crecer al Estado, y de ahí aparece algo que durante mucho tiempo intentaron ocultar ciertas corrientes historiográficas, que es el famoso plan de operaciones de Mariano Moreno. Exactamente. Que era un plan de operaciones para... Un plan anacrónico para su época. Un plan que yo diría que sería revolucionario hasta hoy en día. Sí. En esta ola conservadora que estamos viviendo en los últimos 4 o 5 años, suena realmente revolucionario el plan de operaciones. Claro, un Estado centralizado con control de la economía, control de los recursos. Control de las comunicaciones también, poder diversificar la comunicación y las áreas postales en distintas partes. También el tema de lo que son la primera planificación de todo lo que es la educación, poder brindar una educación básica a la mayor parte de la población, poder garantizar una serie de derechos mínimos también.
en ese sentido, poder planificar parte de la producción, una para poder venderla hacia el exterior y generar ganancias, y la otra para que quede en el territorio y pueda alimentar y facilitar el crecimiento de otras industrias. Hay una frase, por ejemplo, de este plan de operaciones que vos decís, en la que él decía: ¿qué sentido tiene fabricar cueros, por ejemplo, que vayan afuera y vuelvan en forma de zapatos? Nosotros tenemos que fabricar el zapato y venderlo nosotros y darle valor agregado, y seguimos con esa lucha 200 años después todavía. Exactamente. Y se acuerdan de lo que decía después. Va a aparecer nuevamente el apellido Martínez de Oz, que en ese momento era uno de los que estaba muy preocupado para que eso no se haga, que va a decir, ese no sé si va a ser el nieto del Martínez de Oz, del que aparece en la Revolución de Mayo, diciendo que, ¿se acuerdan de la propagandita de la dictadura militar? De la silla. La silla. ¿Para qué desarrollo nacional? Si nosotros dejamos entrar una multiplicidad de capitales, los argentinos van a poder elegir entre muchas sillas, y eso va a estimular la competencia, y todos los que quieran comprar sillas van a tener muchas sillas para elegir. Bueno, esa gran falsedad que quedó demostrada, que en realidad los capitales que venían de afuera, que es lo que sigue pasando, los capitales que vienen de afuera no vienen en calidad de buscar generar trabajo, vienen en calidad de querer ganar mercado, y en esa querer ganar mercado terminan compitiendo con la incipiente industria nacional, tirándola por el piso, porque no tienen forma de competir ante los precios más bajos que genera producir con mejor maquinaria. Bueno, lo mismo que pasa ahora, lo mismo que querían empujar en el 76, pues toda esa disputa está larvada en la Revolución de Mayo. Es más, la primera bronca que surge con la primera junta, la del 25 de mayo, donde están Saavedra, Castelli, Paso, todos esos, el primer comunicado que surge de parte de las provincias, y en varios diarios de la zona se repiten, es: ¿qué pasa con las provincias? Porque había industrias, había digamos principios de manufactura en las industrias, que en el caso de imponerse el modelo de Buenos Aires, este aperturista, de bueno, podamos conversar con quien quiera, iba a entrar cualquier cantidad de mercancía inglesa, que básicamente iba a arruinar la producción de las provincias. El primer bardo es Buenos Aires contra las provincias, justamente por esto, por el tema de que no entre una mercancía que haga competir en condiciones desventajosas a la producción del resto del país, a lo que era el trabajo del resto del país. Esa va a ser, después va a ir tomando ribetes distintos, y ya se va a traducir en lo que es la lucha entre unitarios y federales. Digo, esa disputa va a ir ganando cada vez más fuerza, va a ir cruzando cada vez más el desarrollo histórico hasta la actualidad, y como vos bien decís, empieza a haber un germen de industrialización propia. En las provincias va a estar muy ligada también a la producción de especias, y después va a empezar a aparecer algo con mucha fuerza, que lo relacionado con los cueros también, ¿no? El trabajo del cuero para hacer los productos propios, que no casualmente los ingleses va a ser uno de los primeros flancos a donde apunten, y en donde empieza a recibirse mercadería de toda esta ropa que hoy conocemos como autóctona de los gauchos. Bueno, claro. La paradoja es que toda esa ropa que nosotros decimos que caracteriza al ser nacional y todo, venían de afuera. Es importada, así es. Es importada, con una hermosa toma de judo comercial realizada por expertos ingleses, en la cual toman el cuero a precios baratos, lo trabajan, lo curten, lo cortan, lo confeccionan y nos traen un producto terminado mucho más caro que el cuero original. El problema es que cuando vos decís, por ejemplo, que las oligarquías pensaban en abrir mercados para el país, estaban pensando que el país eran ellos, más allá de que después no lo pudiera comprar nadie más que ellos. Cuando están hablando de va a haber más competencia, están hablando para ellos. Y eso es algo que se va a repetir a lo largo de toda la historia argentina, y que funda el 25 de mayo, que es que va a haber un discurso de ciertos sectores conservadores que está pensando en el país únicamente en términos del puerto y únicamente en términos de los productores que venden hacia afuera, los que exportan, que van a marcar la economía argentina a fuego. Son los que después van a confeccionar lo que se conoce como el sistema agroexportador a finales del siglo XIX. Y en esta sección que podemos llegar a fundar, señor Trimarco, que puede conocer como Derribando Mitos, usted hace un ratito mencionó el tema del consenso en la revolución, sí, porque finalmente venía
antes del 25 de mayo hay distintas reuniones, distintas convocatorias para que finalmente se desplace la autoridad que representaba en ese momento al rey. Y el virrey. Era anacrónico, queda fuera de tiempo el virrey. Hay distintas pujas ahí. Hay consenso, ahí le dice, porque creo que ahora hay mucho el tema de que todo tiene que ser la oposición dominante ahora, y los sectores ligados al macrismo plantean todo el tiempo que las medidas para hacer crecer al país tienen que ser mediante el consenso. Hubo consenso ahí, no solo entre los distintos sectores que integran la revolución, sino también hubo consenso para con el virrey decirle: señor virrey, la verdad que ya no estamos de acuerdo con la manera en que usted gobierna aquí, ¿puede retirarse usted? Oh, pero claro, disculpe usted, no me había dado cuenta, me retiro, caballero, nos vemos. Mira, yo creo que el tema de los consensos en el 25 de mayo y cruzándolo con toda la historia argentina, lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Por un lado está la idea del problema del consenso con las posiciones irreductibles. Nosotros queremos armar la revolución, ¿bien? Queremos independizar el país. ¿Es posible que nosotros hagamos un consenso con la autoridad monárquica española? Lo veo imposible realmente, y efectivamente era imposible. En ese sentido, la idea del consenso es una ilusión. Es la idea de que vos vas a poder con un carnívoro llegar a un acuerdo vegano. ¿Me entendés? No podés. Romper esa idea del consenso hasta que duela, del consenso como forma única de resolver los problemas, es el primer paso para que vos encares un proceso que no va a tener en cuenta eso, en este caso un proceso revolucionario. Y la otra visión que está del consenso es una visión negativa, es una visión problemática, que es la visión que inaugura, si querés, lo digo en términos medio anacrónicos, pero para que se entienda, la derecha inaugura un discurso de consensos. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, queremos que el sistema sea consensuado, que las ideas políticas estén dentro del consenso, pero dentro del consenso que nosotros establecemos. Y fuera de ese consenso no existe nada. Esto es así. El puerto es un puerto libre y sirve para comerciar con el exterior en los términos que nosotros decimos. Ese es el consenso y no hay más consenso. Le llaman consenso a la imposición de sus ideas. Lo graficó muy bien Duhalde hace algunos meses, cuando dijo: el que gobierna igual, el que gana la elección igual tiene que consensuar. Como que ganaste las elecciones, pero no importa, tenés que arreglar con nosotros porque si no, no se puede. Es así. Esa derecha inaugura la idea hipócrita del consenso, que básicamente enmascara una imposición. Lo que vamos a ver y lo que nos va a contar después nuestro entrevistado es que en la revolución efectivamente los sectores, digamos, que van a representar, no quiero caer en anacronismo todavía, pero yo coincido e insisto en ese concepto, los que van a representar los sectores más populares, morenismo, no van a tener ningún tipo de consenso con el virrey, con estos representantes que van a llevar en su figura todo esto viejo, el modelo de absolutismo monárquico contra el que se va a pelear acá. No hay mucho consenso, los van a sacar a patadas. Vamos a tener unos French y Beruti, que yo también ahí le agregaría que no son solo ellos, sino que hay otros sectores efervescentes en la ciudad y en distintas partes del territorio que van a hacer esta misma práctica, que van a sacar a patadas de la plaza a estos otros sectores que quieren ir a apoyar a los conservadores. Va a haber una puja, va a haber una disputa, va a haber violencia, porque es una revolución. ¿Y sí? No se puede alterar intereses de los sectores dominantes sin que los sectores dominados ejerzan algún tipo de reacción. No pasó jamás en la historia, más allá de la historia idílica que nos quieran vender. No hubo cambio trascendental en la historia sin que los sectores dominados impongan algún tipo de coacción sobre quien lo domina. Exactamente. En ese sentido, creo que el mito más grande que tenemos que derribar del 25 de mayo es que fue un trámite en el que se juntaron un montón de tipos a resolver la revolución. Hay un montón de facciones en pugna ahí, hay una enorme violencia política que se va a desatar después y una guerra, inclusive, una guerra civil que va a surgir a eso, en principio porque se está luchando contra el Imperio Español,
concretamente, pero también después entre esas facciones para imponer los distintos modelos de país que se estaban pensando. Va a haber lo que se conoce después, según la historiografía oficial, como el periodo de la anarquía, el periodo de los unitarios y federales, de los distintos gobiernos que se van sucediendo uno tras otro, que básicamente es la no resolución de ese conflicto inicial, de no poder resolver quién termina de imponer el modelo central de Buenos Aires con el puerto, o el modelo, digamos, que incluye al resto de las Provincias Unidas. Y para desmitificar algunas cosas también, mostrar esa sociedad, ese momento, como digo, porque acá estamos hablando del aspecto económico, que es el más principal y relevante, pero que tiene otras consecuencias, que es la sociedad tremendamente desigual en lo social. ¿A qué viene esto? Ayer yo escuchaba cómo todavía a los chicos en la primaria les siguen mostrando, les siguen enseñando la Revolución de Mayo como un tema pintoresco en el cual estaban las negritas que vendían empanada, las caballeros, las damas de buena fe que se les embarra el vestido cuando van caminando en las calles, los chiquitos vendiendo vela. Era una sociedad tremendamente desigual, en la cual había esclavismo, en la cual moría una gran cantidad de población que no podía acceder a los mismos beneficios que accedía esta minoría que manejaban los recursos y el comercio del puerto, porque además de Castelli y Moreno, esos sectores se los va a conocer quizá como una pequeña burguesía. Hoy le dirían clase media, que para mí la clase media no existe ni ahora ni antes, como clase por lo menos, pero para reconocerlo más o menos de alguna manera serían los que tienen en ese momento algún tipo de profesión liberal, desde periodismo, abogados, comerciantes, doctores, hijos de algún trabajador que maneje algún oficio en ese momento. Esos inclusive van a tener algún beneficio de eso, o van a vivir de mejor manera, pero la gran cantidad la mayoría de las masas populares en ese momento viven en condiciones de explotación laboral absoluta, sin contar esto que hay una gran cantidad de esclavos en parte del territorio que después van a hacer parte de una incipiente industria azucarera. Digo, en la ciudad de Buenos Aires había mucho esclavismo, había muchos sectores. La negra que vende empanada no es una figura pintoresca, es una figura absolutamente dominada y excluida, que necesita recurrir a esa forma de vida para poder subsistir. Es lo que después, muchos años después, muchas décadas después, se va a terminar cristalizando en lo que es la racialización de la pobreza. Fíjate que los sectores urbanos de la provincia de Buenos Aires y de todos los cordones urbanos de las distintas ciudades del país, coincide generalmente el color de piel con la pobreza. Y eso tiene que ver con cómo está estratificada la sociedad argentina, incluso antes de la revolución. Nunca se terminó de romper esa relación entre el color de piel y la pobreza. Por si no prestaron atención a la presentación del programa, este podcast se llama Los Salieris de Piña. No voy a explicar el chiste porque sería arruinarlo, pero tuvimos una entrevista justamente con Felipe para inaugurar el programa. Nos dimos ese lujo, la verdad, la frutilla del postre, charlar un poco con él justamente acerca de la revolución, y tenemos acá algunos fragmentos de la entrevista que le hicimos para que puedan pensar y analizar, a ver si están de acuerdo o no con esta visión que tiene Felipe acerca de algunos de los problemas que plantea la revolución. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, nuestra primera gran entrevista. Un lujo, la verdad. Le agradecemos mucho que se haya hecho este espacio para nosotros. Estamos en comunicación telefónica con Felipe Piña, historiador, divulgador, profesor de historia. ¿Cómo le va, Felipe? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, queríamos, en esta ocasión especial, este programa va a salir para el 25 de mayo. Queríamos hacerles un par de preguntas acerca de justamente del tema de cómo se fue gestando la política de la revolución. Bueno, la política de la revolución se fue gestando lentamente, digamos, yo creo que a partir del pensamiento de Manuel Belgrano, ¿no? Creo que fue el primero en pensar la patria, el primero en plantear un pensamiento disruptivo con el orden colonial, y creo que tiene un impulso importante durante las invasiones inglesas con esto de la creación de las milicias, que es un elemento interesante de politización, donde
ahí se van terminando de conocer, van socializando los futuros protagonistas de la Revolución de Mayo, ¿no? Claro. Donde ya aparecen figuras como Moreno, Castelli. Bueno, Castelli ya estaba, ¿no?, participando en los periódicos, que cumplen un rol muy importante, me parece, los periódicos previos a la Gaceta, como el Telégrafo Mercantil o el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que eran tribunas de doctrina, digamos, donde se podía transmitir el pensamiento político de la época, ¿no? O sea, ya desde el arranque de la historia argentina, los medios de comunicación tienen un rol central en la politización. Sí, totalmente. Yo creo que sí, siempre teniendo en cuenta el relativo alcance que tenían en una sociedad, sí, claro, ¿no?, con muchos analfabetos, tema que intenta subsanar Mariano Moreno, ¿no?, cuando crea la Gaceta de Buenos Aires, y él hace leer la Gaceta ya en periodo revolucionario, en 7 de junio de 1810, y hace leer la Gaceta en los púlpitos de las iglesias y en los cuarteles, ¿no?, aumentando muchísimo, digamos, la llegada de este periódico, que tendría una tirada de 1000 ejemplares aproximadamente, ¿no? En ese momento, bueno, por ejemplo, ahora desde el presente, se suele mirar mucho la historia desde el presente. Por ejemplo, cuando se habla de conceptos como grieta en la historia argentina, en ese momento, con ese momento de efervescencia y de enorme politización de toda la sociedad, ¿había ese tipo de fractura dentro de lo que era el espacio del virreinato? Sí, por supuesto. Bueno, en la propia revolución había una fractura importante entre el pensamiento del presidente de la Junta, que era Cornelio Saavedra, y el de Mariano Moreno, ¿no?, de morenistas y saavedristas, que va a ser una de las primeras divisiones dentro de lo que es ya la etapa patriótica, ¿no?, donde hay evidentemente dos modelos completamente diferentes de país, ¿no es cierto? ¿En dónde hacían cortocircuito ellos dos? Bueno, fundamentalmente en el modelo de país, yo creo, ¿no? Creo que está claro que no pensaban lo mismo en torno a cómo encarar la Argentina, y si por una parte estaban de acuerdo en cambiar, en derrocar y sustituir al gobierno español, había una enorme diferencia en torno a qué se iba a hacer con eso, ¿no? Porque claramente Moreno planteaba que la revolución tenía que ser, además de política, también social, ¿no es cierto?, tener un condimento social, mientras que Saavedra representaba a los sectores ganaderos terratenientes que se conformaban con asumir el control del Estado, lo cual no era poca cosa, por supuesto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro del programa, cuando hablamos de ciencia política, traemos mucho el tema del concepto de rosca, los acuerdos y las estrategias para sacar adelante una medida, o en este caso, sacar adelante la revolución. ¿Podemos hablar de una rosca de mayo? Sí, seguramente, sí. Ya hay una primera rosca antes de mayo, ¿no? Digamos, la conformación de la Junta es producto de una rosca, evidentemente, claro, de un acuerdo que no queda claro quién la armó, pero bueno, hay claras y fundadas sospechas de que tuvo mucho que ver ahí claramente Manuel Belgrano, que era el hombre que más experiencia tenía a nivel estatal, ¿no? Después de 16 años de estar en el gobierno virreinal, y tenía mucha experiencia en lo que era manejo del Estado, los papeles, la burocracia, y también sabía de los valores que podían tener algunos de los personajes, porque él es en definitiva el que propone e impone a Mariano Moreno, ¿no es cierto? Claro. Hay algo que siempre me dio mucha curiosidad sobre esta etapa. ¿Había realistas dentro de la Junta? Y si es que había realistas en esa Junta, ¿participaban, tenían algún interés en que permaneciera el vínculo con España? No había realistas, había comerciantes españoles catalanes, ¿no? Como Larrea, Mateu, por ejemplo, claro, no eran realistas precisamente, eran gente que evidentemente le convenía la nueva situación, porque el libre comercio los iba a beneficiar enormemente, ¿no? Claro. Comparativamente a lo que era el monopolio previo. Así que, pero no, realistas no. Yo creo que había gente más o menos conservadora y más o menos revolucionaria, ¿no? Que entre los conservadores uno podría ponerlo a Ascuénaga, lo podría poner perfectamente a Saavedra, ¿no? Y entre los revolucionarios, sin duda, Moreno, Belgrano y Castelli, ¿no? Que eran un poco la vanguardia de esa revolución. Hola Felipe, ¿cómo andás? Te saluda Ariel Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Dos preguntitas, Felipe. Primero,
A veces en las corrientes historiográficas predominantes, ya sea en lo que tiene que ver con la historia mitrista o también con las corrientes historiográficas, que a veces podemos tildar de academicistas un poco acartonadas, predomina esa visión como que la revolución fue hecha de arriba para abajo por parte de un núcleo, de una élite pensante. ¿Qué rol juega el pueblo como sujeto político en una revolución y particularmente en esa revolución? Sí, el pueblo no era un sujeto todavía, ¿no? El pueblo se estaba conformando, el pueblo como tal, como un pueblo pensante y que podía tomar decisiones, estaba en conformación. Por lo tanto, esta idea de pueblo que tenemos, que es más bien posterior, ¿no? del concepto de pueblo que se va a tener, que si bien se tenía desde la revolución, pero que en Argentina va a tener un protagonismo más tardío. Yo creo que lo más parecido al pueblo que aparece es con la Legión Infernal, ¿no? Con el grupo de choque que dirigen French y Beruti, y que aparece muy claramente el 21 de mayo de 1810, cuando van a presionar al virrey para que convoque al Cabildo Abierto, ¿no? El Cabildo Abierto del que él se estaba negando absolutamente, ¿no? Entonces ahí hay un momento interesante. También el mismo 25, cuando la Legión irrumpe en el Cabildo para apurar un poco la decisión, ¿no? Que venía bastante lenta. Así que ahí podríamos hablar de alguna participación popular, pero por supuesto que sí, había obviamente una toma de decisiones que estaban por arriba del común de la gente, ¿no? Bien, y ahí me lleva a disparar dos preguntas más. Uno, si se está haciendo una revolución y está actuando también, bueno, sectores que habría que definirlos en ese momento, esto que explicabas vos, de lo que sería pueblo en ese momento. ¿Se puede hacer una revolución, y esto trayendo un poco a la discusión de hoy en día, solo con diálogo y consenso? Y después la segunda pregunta que me despierta tu respuesta es: ¿qué tipo de revolución querían los sectores morenistas para contar con el apoyo de estos sectores, que, digámoslo para simplificar, de los sectores populares de ese momento? Bueno, es compleja la pregunta, ¿no? Por un lado, ahora me acordé de una frase muy interesante de Cisneros que está, bueno, furibundo, ¿no? Porque lo están quitando del poder, y dice: eso que llaman pueblo, ¿no? Eso que llaman pueblo. Y bueno, yo creo que ahí lo que hay es evidentemente una división tajante entre lo real y lo posible, ¿no? Es decir, como ocurre habitualmente, pero la cosa no fue tan dialogada, ¿no? Porque si te pones a pensar, hubo un desplazamiento del virrey a la fuerza, ¿no? Que lo fue a apretar directamente al fuerte, armados, los patriotas, y le dijeron que no daba para más, ¿no? Como que tenía que renunciar, sí o sí. Y finalmente la frase de Belgrano, ¿no? Que si el virrey no renunciaba a las 3 de la tarde, él mismo le iba a tirar por la ventana de la fortaleza, ¿no? Una frase que no habla de mucho diálogo, justamente, ¿no? Yo creo que es una revolución que nosotros tenemos quizá una imagen muy icónica, muy europea de la revolución, por la Revolución Francesa, ¿no? Las revoluciones que se dieron después, que no tiene el nivel de violencia o del pueblo en la calle que ha tenido otra revolución, pero que tuvo su contenido revolucionario, que fue por supuesto abortado rápidamente por la reacción, ¿no? Por el saberismo, por Rivadavia, bueno, por todos esos personajes de la historia argentina, ¿no? Y la revolución, digo, la línea morenista, con toda la complejidad del pensamiento, bueno, que también se sintetizaba junto con la línea de Belgrano, Moreno, y retomando ideas de Monteagudo, Castelli. Tal cual. ¿Qué proyecto de país buscaban construir? Bueno, yo creo que buscaban un país, hay algo muy serio en el proyecto de Moreno, ¿no? Moreno-Belgrano y luego Monteagudo, es un proyecto serio donde hay un planteo constitucional, una constitución que ellos habían redactado inicialmente para la infanta Carlota, particularmente Moreno, Belgrano, una constitución ultramoderna, ¿no? Y un planteo de necesidad urgente de organizar el país.
de lo que más se lamenta Moreno cuando tiene que renunciar, cuando queda en minoría en 1810, en diciembre, es que el país no va a tener constitución, ¿no? Y que no la va a tener por durante mucho tiempo, y que por lo tanto va a haber la posibilidad de gobiernos tiránicos, ¿no? Como van a ser los gobiernos del triunvirato y del directorio, ¿no? Que son gobiernos muy autoritarios, muy centralistas, y eso es lo que él no quería, justamente, ¿no? Es un proyecto de país inclusivo, donde se habla mucho de los derechos, de las garantías, bueno, que algo de eso reaparece en la Asamblea del 13, pero no mucho más, porque es una asamblea muy nominativa, ¿no? Donde se plantea una cantidad de cosas, pero, por ejemplo, no se resuelve la independencia, ¿no? No se proclama la independencia, ni se redacta la Constitución. Recordemos que la asamblea es constituyente, ¿no? Y sin embargo no avanza en ese sentido, ¿no? ¿Por qué demoraba tanto la sanción de la Constitución? ¿Dónde era el eje principal de conflicto? ¿Cuál era el conflicto ahí de intereses que trababa esa resolución? Bueno, hay varios motivos. Uno muy importante para Buenos Aires, que no dejaba de ser el poder hegemónico más importante del país, era que no quería que se organizara el país, y esto le cabe a Rosas también, ¿no? Porque eso hubiera implicado el reparto de las rentas de aduana. Si un país organizado con una constitución federal hubiera implicado que las rentas aduaneras y el puerto pasaran a ser nacionales, ¿no? Claro. Y que ahí tenés un motivo muy importante por el cual se demoró tanto la organización constitucional, y cuando se la hizo, que fue 1819-1826, fue completamente reaccionaria y unitaria. Claro. Lo que provocó la guerra civil, ¿no? O sea, una de las grandes causas de la guerra civil es la Constitución del 19, ¿no es cierto? ¿Querés preguntar alguna cosa más, Ariel? Así vamos redondeando, no le sacamos más tiempo a Felipe. Así como en Estados Unidos, por ejemplo, se desarrolla una guerra civil que está en germen desde antes y que hace que Estados Unidos tome una preeminencia del norte sobre sur, de industria sobre campo. Este conflicto también se da en nuestro país. ¿Cómo pensás vos o cuál crees vos que hubieran sido los gérmenes de una industria nacional y de un camino de desarrollo productivo autóctono y propio en nuestro país, tomando en cuenta desde la revolución y avanzando hacia el presente? Sí, primero que en Estados Unidos no es que triunfa la industria sobre el campo, la industria estaba directamente vinculada al campo, ¿no? Y eso es un detalle muy importante. No hay conflicto entre campo e industria, sino entre modelo industrial y modelo esclavista, ¿no? Lo que le preocupaba al norte era que había una masa de más de 2 millones de esclavos que no consumían lo que producían. Por lo tanto, el capitalismo era inviable absolutamente, ¿no? Entonces el norte, que era claramente un modelo capitalista sobre un modelo semifeudal del sur, impone, como diría Hegel, la realidad, ¿no? Se impone la realidad, y lo que venía en el mundo, que ya era el triunfo del capitalismo con el salario, con la circulación monetaria y ese modelo. Por lo tanto, lo que triunfa ahí es el norte industrial, que lo que va a hacer en cuanto al campo es una relación absolutamente de cooperación y muy inteligentemente de una distribución de tierra en pequeñas proporciones, de no más de 30 hectáreas a los colonos que van al oeste, que por ser una producción de carácter intensivo necesitan absolutamente de la industria para tecnificar ese campo, ¿no? Así que en Estados Unidos, todo lo contrario de lo que pasa acá, el campo motoriza la industria, ¿no? Aquí, por el contrario, lo que tenemos es un monopolio de la tierra, en enormes latifundios improductivos que solo sirven para especular y para explotación pecuaria, donde la industria queda relegada, donde la industria no importa y es más, molesta, ¿no? A los terratenientes, la burguesía terrateniente argentina le molesta la industria, le parece complicada, le parece que trae conflictos, que trae aparejada la creación de un movimiento obrero que lo ve como muy peligroso. Entonces, bueno, creo que ahí tenés una diferencia sustancial y una lucha y una tensión entre industria y campo que la mantenemos hasta el presente, ¿no? Bueno, ¿les parece si vamos cerrando? ¿Les gustaría hacer alguna reflexión final? ¿Hay algo más que queramos decir por acá, Ariel? No, yo por ahí preguntar para que Felipe por ahí cierre. Sí. Y esto, ¿cómo crees que necesitamos, entender a lo que fue la Revolución de Mayo, que nos sirva como herramienta de transformación hoy? Yo creo que, bueno, el mensaje
Mariano Moreno, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, será nuestra suerte quizá mudar de tirano sin terminar jamás con la tiranía. Me parece que es un mensaje maravilloso porque está hablando de la importancia absoluta de la educación pública, ¿no? De esta frase tan linda de vulgarizar los derechos, ¿no? Que la gente se entere de los derechos que tiene, ¿no? De lo que dice, si cada uno no sabe lo que puede, lo que vale, lo que debe, ¿no? Esta cuestión de derechos y garantías y obligaciones que tienen los ciudadanos. Bueno, ahí está planteado muy claramente, ¿no? En el planteo de Moreno y la necesidad de una sociedad inclusiva y justa que está presente en todos los documentos de Moreno, de Belgrano, de los padres fundadores de Mayo, ¿no? Que deberíamos prestarle más atención, ¿no? Belgrano habla de la inclusión social, de la industria, de la agricultura, ¿no? De alguna manera distribuir la economía entre esas ramas y no en una sola, ¿no? En un monopolio del sector pecuario que él entendía que era muy dañino para el futuro del país. Un visionario, podríamos decir. Absolutamente. Por eso lo condenan a ser solamente el creador de la bandera, ¿no? Bueno, Felipe, muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros, se lo agradecemos muchísimo, de verdad. Felipe Piña, lo escuchaste en la 96.1 Radio Tilra. Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Seguimos acá con los Salieris de Piña. Estuvimos pensando hacer este ejercicio de transposición histórica, de anacronismo, dirían algunos, de pensar dónde estarían los sectores políticos actuales de nuestro presente ubicados en la Revolución de Mayo. Me cuesta pensarlo, me cuesta un poco pensarlo, reconozco, porque en la Revolución de Mayo tenés 2 o 3 facciones más o menos claras, conservadores, los tenés con Saavedra, tenés un sector más jacobino, con Moreno, con Belgrano, tenés un sector más centrista, si querés, más Paso, y en la actualidad es como que está todo muy polarizado, me cuesta ubicarlos porque también está el tema de que hay posiciones que son media extrañas actualmente. Claro, convengamos que se puede hacer este ejercicio de pensamiento porque hay sectores que hoy en día dicen no politicemos la realidad o al revés dicen no politicemos la historia. Lo que tenemos que entender es que lo que nosotros hoy conocemos como historia era política. Exactamente. En ese momento. Por lo tanto, cuando discutimos de historia hoy, lo que estamos discutiendo es de política. Es imposible no politizar la historia porque la historia es política y la política es historia. Claro. Por eso nos estamos dando este ejercicio de pensar dónde estarían parados los sectores políticos actuales en ese pasado. ¿A dónde me ubicaría usted a un Mauricio Macri? Mirá, si lo tengo que comparar con los patriotas de la Revolución de Mayo, no sé si ponerlo a Macri como realista, o sea, fuera de la revolución, con esto de qué angustia mi querido rey, o sea, ya esas palabras lo ubican bastante. Y después no sé si pensar, porque en cierto sentido se parece a estas burguesías incipientes, a estos sectores de lo que es la campaña bonaerense, que están pensando en un país para afuera y para pocos. En ese sentido lo puedo emparentar a Macri con esos. Ahora bien, estas burguesías, con todo lo malo y todo lo violento y lo prepotente que tenían, sabían leer de corrido. Así claro. Que no sé, Macri es medio difícil de ubicar. Eso sí, comentamos que carece hasta de esas actitudes. Es como un engranaje principal entre lo que sería el absolutismo, porque si queremos representa ese absolutismo monárquico, sí. Pero está parado acá, sería lo que es ahora, ¿no? Un expatriado que hace negocios propios ligado a la corona. ¿Sabe dónde te lo puedo ubicar a Macri? Lavalle. Quilombero, bruto, bastante prepotente, no tiene muchas ideas y está pensando en ser colonia inglesa todo el tiempo. Y cada tanto te organiza una revolución contra algún unitario, contra Rosas. Lo meto en un brete. Ahí está. Un Massa. Me mataste con esa. Un Massa. Tiene que ser un rosquero de profesión. Claro, ¿a dónde ubicaría un tipo en el cual tiene todos sus intereses atados a la corona, digamos, pero a su vez forma parte de un conjunto que digamos que representa de alguna manera a los sectores que van a impulsar la revolución?
Ponele. Me mataste, y porque, qué sé yo, te puedo tirar un Paso, te puedo tirar un Saavedra, uno que tiene un pie en cada costa, pero te cuesta meter la Massa, sobre todo porque si vos mirás la trayectoria política de Massa, va mutando según las circunstancias. Tendríamos que ver a alguno ahí de la revolución que vaya cambiando de bando cada tanto, según hacia dónde gire. ¿Están ganando los realistas? Soy realista. ¿Está ganando San Martín? No, soy revolucionario. Se están imponiendo las provincias, soy provinciano, federal a morir, y cuando esté ganando Buenos Aires, no, unitario toda la vida. Pero es difícil encontrar un personaje así que gire tantas veces. La verdad que me meté en un brete. Yo te diría, no sé, con suerte un Paso, pero no lo representa completamente, o un Saavedra. ¿Y quiénes quedarían? ¿Dónde lo metes a Kicillof? Te devuelvo la pelota. Y yo un Kicillof que lo pondría junto con Cristina, lo pondría en un Belgrano Moreno. Mira, Cristina solía citar en algunos de sus discursos a referencias a San Martín, a Moreno, a Belgrano. Se acercan más a esa postura. Y después yo pondría otros sectores que todavía no están apareciendo en papel, pero que estarían más a la izquierda hoy, pero una izquierda real, concreta, unos Monteagudo. Aunque Moreno también ofrece esa posibilidad, ¿no?, de forzar la democracia a las bases y a los sectores populares a niveles en los cuales en ese momento estábamos hablando de un sistema que todavía no aparecía totalmente, que era el capitalismo. Claro, había que terminar de inventarlo. Exactamente, y una forma, porque la forma que propone San Martín y Moreno y Castelli ya no hablan de un capitalismo como se entendería hoy, competitivo, en el cual sería un capitalismo autoritario. Están hablando de una forma de capitalismo tan democrática que yo me animaría a decir hasta que trascendería esa misma forma de capitalismo, que mete un pie un poquito más allá. Se va un poquito más de mambo. Exactamente. Estoy pensando a ver dónde meteríamos al radicalismo en la Revolución de Mayo. Porque el radicalismo, o sea, yo lo estudié, por ejemplo, a lo largo de todo el siglo XX, al radicalismo, y te digo que en su momento fue una fuerza revolucionaria, pero después fue mutando en distintas cosas bastante extrañas. Hoy en día no sabría dónde ubicártelo. Yo no sé si en la revolución lo ubicaría más adelante. Tuvo todo como para representar a los sectores populares, pero finalmente era el elegido su capacidad de y ganadero. Se pasó al lado oscuro. Exacto, yo lo pondría ahí. No sé si tanto en la revolución, pero sí después. El que representó a los sectores populares tuvo todo para hacerlo, pero su condición de ganadero se le brotó por todos los poros y dijo: no, yo me quedo con mi vaquita, váyanse a cagar ustedes, sigan con la suya. Te tiro un último. Los Milei, los Spert, toda esta cosa efervescente, reaccionaria, ultraliberal, ¿dónde los metemos? Yo creo que serían los Salieri de Rivadavia. ¿Vos sí que sí? Absolutamente. Serían, digamos, los periodistas comprados por Martínez de Oz. Exactamente. Como ahora, más o menos. Sería más o menos lo mismo. Nada. Estarían más o menos en el mismo lugar. Bueno, cerramos nuestro programa haciendo una breve sección de recomendación de libros, de películas, de música, de lo que nosotros queramos compartir para poder abordar este tema de la Revolución de Mayo, para poder profundizarlo y salirnos de la visión esta villiquen tan empaquetada de las cosas. ¿Se te ocurre algún libro o algo que quieras recomendar para este tema? Dos, a ver, se me acaba de ocurrir uno más. Libro, les recomiendo uno cortito al pie, La Revolución de Mayo de Norberto Galazo. Es muy cortito, muy dinámico, muy leíble y tiene una posición muy interesante. Y dos, una película que si navegan ahí buscando y se dan maña con Google, vean una película cubana del año 80 y pico, 70 y pico sobre Tupac Amaru y la revolución, porque ahí van a ver cómo la complejidad y cómo se viene amasando desde mucho antes el tema de la revolución en el continente, que no solamente tiene que ver con los sectores de esta pequeña burguesía urbana, sino que también cómo hay sectores populares que necesitan de ese romper esas trabas que había y de ese despotismo que había de sectores ligados a la corona, y cómo oprimían al pobrerío, a la indiada, a los negros, que son los que van a
a manifestarse en esas sublevaciones. Una de ellas, la de Tupac Amaru. Claro. Bueno, yo quiero recomendar, por supuesto, ya que tenemos el nombre de cabecera, Los Talleres de Piña, Los mitos de la historia argentina 1, Los mitos de la historia argentina 2. Quizás no para profundizar el tema, pero sí para entrar. Si no te interesa demasiado la historia, si no conoces demasiado, si no entendés demasiado el tema, para ingresar, para poder entrarle al tema, podés arrancar con esos libros que abordan las cuestiones históricas desde la curiosidad, quizás, desde el dato, desde la anécdota, y después a partir de eso podés profundizar en otras cosas. Si estás un poco más ducho en el tema de historia y te interesa quizás leer algo que te pueda problematizar contra lo que vos puedas discutir, podés pensar por ejemplo en La Revolución Pasiva de Waldo Ansaldi, en el cual él piensa justamente que la revolución es una revolución conservadora hecha desde arriba. No te digo para que puedas pensarlo de esa manera, pero sí como para que puedas discutir contra esas ideas, para pelear contra esos argumentos y ver si los argumentos tuyos son mejores, si puedes reforzar los propios. Después recomiendo una película nacional de producción argentina, que es la que se llama Revolución. Las actuaciones, bueno, se pueden mejorar, por supuesto, son muy mejorables, pero para entrar al tema y para discutirle la podés ver también. Me parece que tienen algunos puntos interesantes que se pueden discutir ahí. Que se engancha con la de Belgrano también, que actúa Pablo Rago. Exactamente. Por eso digo, las actuaciones se pueden mejorar. No hay mucho cine argentino que trate sobre esto, que lo puedas encontrar rápido en alguna plataforma de streaming o en internet, pero por ahora es lo que tenemos. Y si quieren no entender nada de la revolución, lean a Romero Hijo, el historiador, y ahí no van a entender nada de la historia argentina desde la revolución hasta acá. Y si quieren no entender nada y además no entender la sintaxis de las oraciones, lean a Tulio Alperín. Lean a Tulio Alperín, me lo dieron en toda la carrera y yo salí con una crisis de nervios de cada párrafo que leí con eso. Es un tipo que arranca las oraciones haciendo una especie de nebulosa de mezcla colosal de conceptos y después de escribirte un párrafo de una extensión de 300 palabras, te dice esto en realidad no era así y te hace el resumen abajo. No sé por qué se da eso todavía. Yo todavía estoy esperando el día en que la Academia de Historia Argentina diga basta de Alperín, se acabó, que haya una revolución francesa en la historiografía. Pero bueno, está lejos todavía. ¿Quiere mandar algún saludo para terminar este programa, señor Martínez? Nada, acá terminamos la primera edición Los Talleres de Piña. Espero que lo hayan disfrutado todos. Nosotros lo disfrutamos mucho. Es jodido hablar de historia sin que nos cambien de dial. Es complicado, pero vamos a seguir adelante. Todo lo que se pueda. Esto fue Los Talleres de Piña por la 96.1 Radio de Tierra. Le agradecemos el espacio a la radio por brindarnos esta posibilidad de charlar, darnos el gusto de hablar de historia y problematizar los problemas. Le agradecemos de vuelta a Felipe Piña por la oportunidad, por habernos concedido la entrevista. Le agradecemos muchísimo. Nos escuchaste en la 96.1, soy Leandro Trimarco y me acompaña Ariel Martínez y Nahuel Nores en la conducción técnica. Esto fue Los Talleres de Piña. Nos vemos en la próxima edición.